Pues bueno, yo soy Adelina Comas Herrera y estoy encantada de daros la bienvenida al webinar de hoy. Es un momento para celebrar y mi rol aquí es como la directora del Observatorio Global de Cuidados de Larga Duración. Les voy a hacer una breve introducción al observatorio y al webinar de hoy. El Observatorio Global de Cuidados de Larga Duración es una plataforma para facilitar el intercambio de conocimiento para mejorar y fortalecer los sistemas de cuidados. Es parte de la International Long-Term Care Policy Network y nuestro objetivo es identificar retos comunes y exploración de respuestas de diferentes países, regiones y localidades, compartiendo evidencias científicas y facilitando colaboraciones. Este observatorio está abierto a todos, a investigadores, personas expertas por experiencia y también por su profesión. Lo que hace el observatorio es básicamente crear un directorio cada día más grande de expertos, proyectos de investigación, publicaciones y recursos, y tenemos ya casi 100 vídeos de webinars para ver, algunos de ellos en español. El motor del observatorio son lo que llamamos los grupos de interés y tenemos uno sobre cuidados en España que os voy a comentar luego, y organizamos también cursos a medida y hacemos proyectos de investigación. Para participar en el observatorio os podéis hacer miembros creando un perfil. Mi compañera Nas va a poner el link en la chat y luego, una vez seis miembros, pues está todo abierto para poder compartir vuestro conocimiento a través de vuestras publicaciones, eventos, participaciones en grupos de interés sobre todo. Pues dentro del observatorio, uno de los grupos de interés que tenemos es de cuidados de larga duración en España y el objetivo de este grupo es ofrecer oportunidades de intercambio de conocimiento y evidencia para la mejora de políticas y prácticas de cuidados en España y estamos estableciendo una serie de webinars, este es el tercero, para compartir conocimiento y experiencias, publicaciones y cursos. Lo que respecta a las próximas actividades del observatorio, tenemos dos webinars que ya podemos anunciar. Estos son en inglés. Uno es sobre la situación en lo que respecta a cuidados en Ucrania, en el contexto de guerra, migración y austeridad, el 7 de octubre. Y tenemos otro de un tema que estamos trabajando desde hace tiempo con un grupo de interés específico en el observatorio sobre continencia y cómo apoyar a las personas que viven en residencias y a sus familias para poder tener mejor apoyo en lo que respecta a la continencia, cuidado de la continencia. Y hoy estamos de celebración porque la semana pasada se aprobó la reforma a las leyes de discapacidad y dependencia y estamos muy, muy agradecidos de tener a Maite Sancho, Jesús Martín Blanco y Elia Gómez, que nos van a presentar el contexto de las reformas y también lo que hay. Hay mucha expectativa. Hemos tenido un número récord de personas apuntándose hoy. Bienvenidos a todos. Y voy a pasar la palabra a Maite Sancho, la directora general del Inserso, que nos va a introducir el porqué de la modificación de las leyes. Luego escucharemos a Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, hablando de los principales cambios en la ley de discapacidad. Y finalmente, Elia Gómez del SIS va a presentar los principales cambios en la ley de dependencia. Y al final tendremos un espacio para discusión moderado por Laura Espantaleón del Inserso. Pues con eso yo termino mi intervención y doy la bienvenida a Maite. Bueno, buenos días a todas y todos. Es una auténtica satisfacción el poder compartir con tantas personas y por lo que veo en las fotos tan diversas en edades, en procedencias y en un montón de cosas más, ¿no? Como ya ha comentado Adelina, estos días son días de fiesta para nosotros porque realmente después de varios años de trabajo, pues bueno, arriesgándonos, ¿no?, a que esta iniciativa de reforma de las dos leyes, a pesar de estar en un marco de consenso, pues como bien podéis imaginar, pues no vivimos momentos fáciles y por lo tanto, pues nuestra capacidad de convencimiento para que estas dos reformas fueran aprobadas, pues yo creo que ha funcionado bastante bien. En el convencimiento está claro
que el líder es Jesús, que vais a oír después, porque convence a todo el que se le ponga por delante. Así que prepárense porque viene, ¿no? Él está en la discapacidad, yo en la dependencia desde hace muchos años, entre ellos los 20 años que cumple precisamente en estos meses la aprobación de la ley en el año 2006, de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Situaciones de Dependencia. Personalmente es emocionante que podamos ahora hablar de otros marcos conceptuales y de haber tenido, por decirlo así, este país la capacidad de adaptarse a nuevas realidades. Porque si podemos hablar de algo del porqué del cambio es porque realmente tenemos nuevas realidades. La ley del 2006 se aprobó muy deprisa y yo diría que con unos marcos conceptuales pues que correspondían al momento, ¿eh? Y en ese sentido me considero responsable. Asistíamos en el Consejo de Europa a los debates sobre el concepto de dependencia. Se acababa de aprobar, no acababa porque ya lleva unos cuantos años, la ley alemana de dependencia, que para nosotros fue como algo realmente fascinante pensar que el asunto apoyos y cuidados podía pasar a la consideración de un derecho subjetivo pleno. La verdad es que después de derecho subjetivo pleno, pues no ha tenido demasiado, ha pasado por todo tipo de crisis, fundamentalmente de recortes en la gran crisis del año 2008 y muchos más después, y ha pasado situaciones complejas en un modelo que teníamos y que en gran parte seguimos teniendo, pues un modelo, bueno, escaso, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que en ningún caso responde o da una respuesta completa a las necesidades de las personas que necesitan apoyos y cuidados. Pero aún así, lo que sí que parece claro es que ese marco conceptual en el que nos movimos en el año 2006 y los 5 o 6 años anteriores, pues sí ha evolucionado. No diría que ha cambiado totalmente, sino que ha evolucionado. Para nosotros, desde el sector de vejez, concretamente, que es desde el que yo trabajo, ¿no? La introducción del concepto de autonomía, que viene sobre todo del ámbito de la capacidad, de la discapacidad, pues era una revolución, ¿no? Porque nosotros estábamos en la cultura de la dependencia, de la necesidad de ayuda, de la necesidad de cuidados, pero no de la promoción de los planes de vida que cualquier persona puede tener aún en situación de discapacidad o aún en situación de dependencia. Y yo creo que si podemos hablar de algo muy importante que realmente cambia el enfoque de este texto, es esa, es la promoción de la autonomía, que por supuesto hablamos muchas veces de que es más autonomía, menos dependencia. Ojalá sea menos dependencia, pero eso no quiere decir, evidentemente, que ese marco conceptual no haga frente a las enormes necesidades de cuidado de pues, cerca de 3 millones de personas que tenemos en este país, ¿no? Por lo tanto, este era un elemento importante. Ese elemento importante lleva también a otros que yo creo que tienen también un impacto muy grande, como son, por ejemplo, el autocuidado. Es decir, el autocuidado es un valor social hoy, no lo era hace 40 años y menos y tampoco lo era hace 20 años. Hoy cualquier persona que se precie se cuida, ¿no? Se cuida porque además sabe cómo cuidarse en un porcentaje muy alto, sabe cómo hacerlo, ¿no? Con lo cual, ese es uno de los también elementos conceptuales que se derivan mucho de la promoción de la autonomía. Pero el otro gran cambio está en lo que quieren las personas, ¿no? Qué cosa más sencilla, qué cosa más primaria, pero realmente el texto anterior estaba en el marco de un modelo muy institucional, porque era lo que había en ese momento y porque realmente pues, hemos pasado unos años en los que se ha hecho una inversión importante en relación al desarrollo de instituciones. Pero qué casualidad que llevamos años y años preguntando a las personas qué es lo que desearían, dónde les gustaría vivir si necesitasen apoyos y cuidados, y mayoritariamente todas nos dicen que en su entorno, en su casa, como en su casa, no en instituciones. Y yo creo que por fin empezamos a escuchar
realmente este mensaje. Es un mensaje de gran complejidad porque vivir en el entorno habitual, vivir en la casa en la que una persona ha vivido siempre, cuando tiene, por ejemplo, un deterioro cognitivo grave, pues claro, pone bastante difíciles las cosas, ¿no? La institución es más fácil, es un recurso más fácil porque allí se da respuesta en principio a casi todas sus necesidades, que no deseos y preferencias, que eso es otra cosa diferente, pero a sus necesidades básicas sí. Una persona que vive en casa con otros marcos también sociológicos que son muy importantes, como un aumento importantísimo de personas que viven solas y que por lo tanto vivir solo o sola en una situación de dependencia grave pues tiene complejidades, por no decir que a veces se hace imposible, que es verdad que a veces se hace imposible, pues ese es otro elemento importante. Las viviendas, pues las viviendas han mejorado muchísimo en accesibilidad en estos 20 años, pero seguimos teniendo un problema muy importante de accesibilidad. Como bien sabéis, este es un tema difícil, largo y con un enfoque también a largo plazo, pero realmente las cosas han mejorado. Ha mejorado también el nivel educativo, el nivel económico, ha mejorado sobre todo la capacidad de decisión y de expresión de esas decisiones de las personas que envejecemos. Por lo tanto, ahora no estamos tan dispuestas a aceptar cualquier cosa, ¿no? Y creo que esto también es importante porque esto sí que lo refleja el espíritu del nuevo texto. Por lo tanto, estamos en un momento en el que prima la autonomía frente a la dependencia, prima la elección y por lo tanto el gran valor conceptual también de cambio es ese enfoque que intenta centrarse en las personas. Y cuando digo las personas, hablo de las personas que necesitan apoyos y cuidados, pero también de las personas que proveen esos cuidados, tanto profesionales como familiares o como del entorno cercano. Es decir, que como bien saben, las relaciones de cuidado, digamos que están dirigidas por este concepto, que a mí me parece un concepto precioso pero dificilísimo, que es la interdependencia. Es decir, dónde está de alguna manera tu límite como persona que recibe cuidados y tu límite como persona que ofrece cuidados. Ahí hay toda una relación que obviamente no voy a entrar en ella, pero que merece mucho análisis porque clarifica también mucho el tipo de relaciones que se establecen, insisto, tanto entre profesionales como entre cuidados no remunerados. Entonces, todos esos elementos son los que han ido dando lugar a una necesidad de cambio, que es sobre todo el deseo de las personas de envejecer en su entorno. Cierto es que para envejecer en el entorno nuestro sistema está poco preparado. Por eso, porque veníamos de un sistema muy institucional, venimos todavía de un sistema en el que la visibilidad de la dependencia es escasa. Nosotros, y casi todos seguro que los que estamos aquí, pensamos que la dependencia es un tema muy importante. Algunas personas, como es en mi caso, por ejemplo, pues hemos dado años de jubilación para esto, ¿no? Para que se produzca este cambio, pero realmente no hay una conciencia social tan grande como creemos. Lo hemos visto estos días en el impacto que ha tenido en la prensa la aprobación de la ley, que sí, ha tenido impacto, pero a ver, nada súper impresionante, ¿no? Quiero decir con eso que todavía el asunto de dependencia se dirime en el ámbito de la intimidad, en el ámbito familiar, es decir, en el ámbito de las mujeres. Y todo lo que se dirime en el ámbito de las mujeres, que hemos estado y seguimos estando para todo, ¿no? Pues claro, todavía le queda sacar un poco la cabeza cuando las mujeres ya hemos salido al ámbito profesional y no estamos en casa cuidando 24 sobre 24 horas al día, sino que seguimos siendo responsables del cuidado, pero siempre con el complemento, al menos deseado, de apoyos profesionales y de apoyos del resto de personas que están en torno a la persona que necesita apoyos. Quiero decir con eso que estamos en un entorno con un idiosincrático muy familista, muy heterogéneo, que estamos en proceso de cambio, pero que un texto como el que se ha aprobado pensamos que va a facilitar y mucho, además, va a facilitar este
cambio cultural, que nos gusta mucho llamarlo así, porque es realmente un cambio cultural lo que estamos protagonizando, lo que estamos protagonizando los que hablamos y los que estáis escuchando y muchísimos profesionales que están en el ámbito de los servicios sociales y de los cuidados de larga duración para intentar que realmente escuchemos y veamos quiénes son las personas que tenemos enfrente. Esas cosas las contempla la ley, aunque una ley, como bien sabéis, pues es un documento frío, ¿no? Pero sí abre esas posibilidades. Eh, Necesitábamos cambiar el modelo porque tenemos un modelo que no responde a las necesidades que acabo de destacar ahora. No responde tanto a los planes y a los deseos de las personas, no responde tanto a esa autonomía tan deseada, no responde en gran medida a las posibilidades de las personas de quedarse en su entorno y luego porque además es escaso, ¿eh? Es escaso. Pero es verdad que, bueno, pues me adelanto ya a decir lo que ya todos sabéis. Hemos tenido una inyección económica enorme, no pensada, o por lo menos no pensada, o estaba en los sueños, muy sueños, el que fuéramos a tener pues esta inyección que en 2 años supone 6.200 millones de euros para la financiación del desarrollo de esta ley. Esto era fundamental, ¿no? Era fundamental porque, claro, como decía, el desarrollo de los servicios comunitarios, que es la base de esta reforma, requiere muchas cosas. No voy digamos que a sustituir a lo que va a contar Elia, que va a hablar de los detalles de este texto, pero sí es importante saber que, o los que lo conocéis, vivís, que realmente vivir en comunidad es complejo, necesita varios recursos, no un solo recurso, necesita tiempos, necesita una remodelación del sistema de ayuda a domicilio que tenemos, que es muy, muy, muy reducido y que necesita sobre todo otros planteamientos para dar respuesta a esto que llamamos ecosistemas de cuidados, ¿no? O ecosistemas locales de cuidados, donde entra todo, donde nadie sobra y donde en un entorno comunitario pues están lógicamente las familias, por no decir directamente las hijas, están las personas que pueden opinar y decidir qué tipo de atención necesitan o qué tipo de atención desean. Están los profesionales de los servicios sociales, pero también sanitarios, pero también comunitarios, y por lo tanto todo eso necesita además modelos que coordinen los planes de atención de las personas. Y insisto, esos son posibilidades que abre este texto. Supongo que muchas personas lo conoceréis ya, está colgado de nuestra página y creo que nos da muchas posibilidades. Estamos en un momento favorable hacia entornos y domicilios, es decir, este es un tema que ya no se discute. Estamos también en un momento muy resistente a la transformación de los modelos institucionales y yo creo que es importante que tengamos claro que cuando hablamos de desinstitucionalización o de este tipo de conceptos no estamos hablando de derrumbar o derruir ningún tipo de institución, sino de transformar en un proceso que va a durar décadas lo que en este momento son nuestros modelos tradicionales residenciales no deseados, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama que nos va a costar bastante. Este cambio cultural, como comentaba, también nos va a costar. Este es un tema de, insisto, de décadas. No es tan fácil porque además toda la estructura de nuestro sistema está concebida precisamente para un modelo rígido institucional y por lo tanto cambiar la vida cotidiana de las personas en ese marco, pues a veces se encuentra con problemas de todo tipo y especie. Quiero decir con esto que hay que tomárselo con paciencia porque el cambio va a ser complicado. El cambio no va a ser, y la inyección económica no va a ser doblar, que sí es cierto que esta inyección económica
podría doblar las prestaciones económicas que hoy día se están ofreciendo. Tenemos todos los cálculos hechos, algunos superan ese doblaje del importe de las prestaciones económicas, pero la intención no es dedicar todo eso a prestaciones económicas, ni muchísimo menos. Es mejorar la vida de las personas y, por lo tanto, hacer una reformulación también de los recursos que se ofrece a las personas en situación de dependencia y de discapacidad y, por lo tanto, intentar complementar muchísimo mejor todos los ámbitos de cuidados que se producen y se generan en un sistema. No todos son prestaciones económicas, sino que tienen que ser también servicios, pero servicios más profesionales en los que estamos trabajando, porque también estamos con el cambio del modelo de acreditación para la formación de profesionales del cuidado, que hoy no vamos a tratar, pero que sepáis que esto es un conjunto de medidas y a la vez tenemos una ponencia con todas las comunidades autónomas para mejorar la calidad de nuestros servicios. Tenemos el decreto de acreditación, tenemos herramientas como esta que hoy nos ofrece concretamente Adelina, a la que siempre le vamos a agradecer todas las iniciativas que tiene y en las que además esperamos que en los próximos meses, pues meses por no decir un mes, os podamos ofrecer a todas las personas una herramienta más específica de esta misma iniciativa a través de un convenio que estamos trabajando con la London School y concretamente con el Observatorio Gold. Seguro que en septiembre os vamos a poder también dar estas buenas noticias para que entre todos y con todo podamos mejorar muchísimo más la vida de las personas. No he hecho referencias a documentos anteriores, pero insisto que le puedo pasar la palabra al maestro, que es Jesús, y que de eso además sabe un montón. Y yo me callo ya. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, querida Maite. Permitirme, en primer lugar, bueno, en primer lugar agradecer al Observatorio Global de Cuidados de Larga Duración esta propuesta acertada porque, bueno, es una reforma profunda, como vamos a explicar ahora, es una reforma 360 de dos leyes y es importante contar de qué va, en qué hemos estado trabajando durante esta legislatura y permitirme también reconocer el excelente trabajo que ha hecho y ha liderado mi compañera Maite Sancho, que desde un principio dijo que sí, pero que sí hasta la despensa, por su visión sabia, también a todo ese equipo, a Esther y a Isabel, y por supuesto a mi compañera Elia Gómez, amiga, también muy talentosa, que bueno, ya empezamos a arrancar este proyecto en la legislatura pasada. Bueno, pues como digo, esta reforma legal va a permitir que esta expresión que utilizamos ahora mucho de poner a las personas en el centro deje de ser un lugar común y se convierta verdaderamente en una respuesta política para llevar la democracia a, a tantas personas que y tantas veces han decidido por ellas terceros. Digo esto porque la democracia trasciende al derecho al voto, al sufragio. La democracia también se debe materializar en esos deseos y preferencias cotidianos como dónde quiero vivir, qué quiero comer o si me apetece disfrutar de mi sexualidad. Esta reforma no es un capricho del gobierno, viene a desplegar el artículo 49 de la Constitución en nuestras vidas y en la de nuestras familias, para que podamos tocar esos mandatos constitucionales del renovado artículo 49 de inclusión, de autonomía personal, de accesibilidad universal, y para que se le pueda otorgar una protección reforzada a las mujeres y a la infancia con discapacidad. Y para que esto suceda, reformamos dos leyes. Yo voy a hablar del artículo primero de la reforma de la ley de discapacidad y en este sentido había que reconocer que la accesibilidad universal
fuera un derecho y no principio rector. Por tanto, una obligación de todos los poderes públicos y reclamable ante los tribunales. Además, la materialización de este derecho a la accesibilidad va a cristalizar en otras leyes que harán efectivos derechos como la vivienda, la salud o la cultura. Una de ellas es la modificación de la Ley de la Propiedad Horizontal para asegurar que las personas con discapacidad y personas mayores, en su mayoría, puedan residir en una vivienda accesible en sus barrios, en sus casas, y que se eliminen estas barreras arquitectónicas absurdas que por una derrama, pues la comunidad de propietarios no quiere poner un ascensor y una rampa y esa persona pues acaba en una institución al margen de todos sus recuerdos. Esto se acabó. A partir de ahora la accesibilidad tendrá un peso importante en estas decisiones y no solo esto, sino que obligamos a estas comunidades de propietarios, obligamos a los poderes públicos a que den financiación para sufragar este tipo de intervenciones, porque no todas las comunidades de propietarios tienen el músculo económico para hacer frente a este tipo de ramas. Estas obligaciones de accesibilidad también van a llegar al Sistema Nacional de Salud. Yo lo digo ahora que está aquí mi madre en el hospital y yo que tengo, bueno, pues un cuerpo un poco complejo, cuando me van a hacer una ecografía, una radiografía, pues bueno, pues sale de esta manera. Este tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta, porque si, bueno, no sale bien la ecografía, la radiografía puede comprometerse el diagnóstico y, por tanto, mi derecho a la salud. Esto es un mandato legal, que el Sistema Nacional de Salud sea universalmente accesible. Pero también los lugares de patrimonio histórico. La ley actual es de los años 80 y no tiene esa mirada de accesibilidad. Entonces nos encontramos con muchos lugares de patrimonio que nos dicen que como hay que proteger el bien, pues ahí no pueden entrar personas con discapacidad y no se puede quitar esa escalera. Entonces, esto también se va a acabar y ese derecho no puede limitar derechos culturales de personas, de ciudadanas, de ciudadanos, y queremos formar parte de la cultura y la historia de España y que esté al alcance de toda la ciudadanía, sin barreras. Y también esto lo vamos a llevar a esas administraciones más cercanas a la ciudadanía, que son los ayuntamientos, las diputaciones, los consells, los cabildos, para que ellos también tengan el mandato de accesibilidad en todas sus acciones. Y también, que solo explicará mi compañera Elia, a la teleasistencia, porque es muy común que la edad lleve asociadas pérdidas auditivas, deterioros cognitivos. Entonces, la teleasistencia tiene que contemplar medidas de accesibilidad para que pueda ser usable y practicable por todas las personas. Diréis, tras, o sea, ponéis mucho el foco en la accesibilidad, ¿y esto cómo se paga? Pues esto debería pagarse ya con presupuestos de las administraciones públicas. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo y se crea un fondo económico de accesibilidad universal que financiará este tipo de adaptaciones. Es decir, si el Hospital de la Fe, me imagino, o el Museo Reina Sofía quiere poner un ascensor, quiere contratar intérpretes de lengua de signos, poner un bucle de inducción magnética, señalética, pues bueno, podrá recurrir a este fondo para que se lo sufraguemos. Se va a crear un sistema de gobierno, de gobernanza de este fondo, pero que será un fondo económico ya con presupuesto para financiar este tipo de intervenciones de accesibilidad. El texto también aclara que es un ajuste razonable y mandata realizar un desarrollo reglamentario para que esta medida de accesibilidad, que no se acaba de entender y por tanto no se aplica, y está dejando fuera a personas con situaciones de discapacidad complejas. A mí me tuvieron que, bueno, buscar una silla para mi espalda. Si no, bueno, pues tenía complicaciones para poder trabajar durante tantas horas. De esto van los ajustes razonables. Es un traje a medida para una persona concreta en una situación concreta. Y como, bueno, como no se entiende que es un ajuste razonable, pues nadie los aplica y estas situaciones más retadoras, pues al final no disfrutan de la accesibilidad. Incorporamos también una nueva definición de inclusión para que se interprete y también se aplique conforme a los estándares de la inclusión. Y esto mismo ocurre con la palabra desinstitucionalización o capacitismo, que los incluimos como nuevas definiciones para que se conozcan las implicaciones de este proceso
y la forma de discriminación que sufrimos las personas con discapacidad. Con respecto a la inclusión accesible, sostenible, son palabras que se han convertido en mantra. Y si todo es inclusivo, nada es inclusivo. Por eso explicamos en esta ley qué es la inclusión. Es un proceso con una enorme profundidad democrática que implica presencia, progreso y participación de la ciudadanía. Era preciso también eliminar cargas burocráticas a la ciudadanía, pues a la luz de la Convención, una persona en situación de dependencia es una persona con discapacidad y por qué obligarlas a pasar por otro trámite administrativo. Cuando se apruebe esta ley, el grado 1 de dependencia recibirá automáticamente el 33% de discapacidad y los grados 2 o 3 el 65% de discapacidad. Había que reformular también el derecho a la autonomía personal, aunque luego Elia lo explicará en todo lo que tiene que ver con la ley de dependencia, pero en la parte de discapacidad, para que sea ley el respeto a las circunstancias, como decía Maita, la voluntad, la preferencia, los deseos de la persona con discapacidad, para asegurarle los apoyos que garanticen su libertad en la toma de decisiones, para que se fije y se lleve al BOE que las distintas administraciones públicas elaboren planes en materia de accesibilidad e inclusión que nos faciliten a las personas con discapacidad servicios comunitarios, incluido el acceso a viviendas dignas, adecuadas y accesibles. Y para que esto ocurra, había que reconocer también todo esto de la autonomía y demás, que nosotras también somos diversas, diversas en la sexualidad, en el género, en el origen, en la etnia, y que todo esto también deriva en discriminaciones interseccionales de las que también somos víctimas. Era urgente que nuestra ley, la ley de discapacidad, velara por nuestras familias, esas que nos acompañan durante toda la vida, y que cuando se apruebe esta norma gozarán de la máxima consideración en las políticas de protección y promoción familiar a través de medidas de carácter jurídico, social, económico, de corresponsabilidad y de conciliación, pero también para que se nos reconozca nuestro derecho a fundar una familia, a casarnos, a tener hijas e hijos, a que nadie nos arrebate nuestra fertilidad sin nuestro consentimiento y a recibir el amparo contra la soledad forzosa. Parecen obviedades que esté contando esto en el año 2026. Esto sigue pasando en nuestro país y por esto hay que fijarlo negro sobre blanco y llevar todas estas cuestiones al boletín oficial del Estado. Y sí, las mujeres con discapacidad precisan medidas adicionales, porque en ellas se ceba el machismo y el capacitismo, porque hay un artículo por ellas hay un artículo extenso que busca eliminar brechas salariales, educativos y sociales con respecto a los varones con discapacidad y sobre todo para asegurar todos los mecanismos de prevención y protección frente a las violencias. Hablo de violencias porque trascienden también a la que se recoge en la ley de violencia de género, parejas y exparejas. Esto, amigas, no es ideología de género. Esto se llama igualdad. Esto se llama feminismo. Igual pasa con la infancia. Esta ley reconoce la atención temprana como derecho subjetivo. Imaginaros qué profundidad, qué transformación que el tema de la atención temprana sea un derecho subjetivo a partir de la aprobación de la ley, que va a garantizar que este servicio permita que niños y niñas con dificultades tengan una vida adulta más autónoma y con mayor éxito de salud. Y para que reciban todos los apoyos estos niños y niñas con discapacidad, para que su participación sea plena en la vida familiar, educativa y social. Había que mandatar también a los poderes públicos impulsar medidas efectivas y pertinentes para que las personas con discapacidad podamos mantener nuestra autonomía, inclusión en todos los ámbitos de la vida a través de la habilitación y la rehabilitación, ahora concebida con un tema solo de recuperación funcional frente a un accidente. No, las personas con discapacidad necesitamos fisioterapia respiratoria durante todo nuestro ciclo vital. Y en este proceso de habilitación y rehabilitación
se incluye por fin la incorporación del tratamiento y la orientación psicológica que estarán presentes en este proceso, dando por fin un abordaje holístico a la habilitación y a la rehabilitación. De igual forma, mandatamos a los poderes públicos a que velen porque la ciencia y la inteligencia artificial estén al servicio de la inclusión y no se repliquen otra vez sesgos que nos señalan y nos apartan de la vida en común. El proyecto de ley dedica por primera vez en democracia un artículo específico al respeto, al apoyo y cuidado de las personas con problemas de salud mental desde una perspectiva integral y comunitaria y de derechos humanos. Y también mandata la modificación del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es un artículo que legitima y que hace legal los internamientos involuntarios. Esto es contrario a los derechos humanos y se mandata, como nos dice la Convención de Discapacidad, a que esto se revise y a proponer medidas alternativas. La vida independiente pasa también por la autonomía económica. Por eso introducimos mejoras en materia de empleo y medidas dirigidas a lograr el acceso a la vida laboral de las personas, en este caso con mayores dificultades en el acceso al mercado de trabajo, en el acceso a la actividad por cuenta propia, al acceso al ejercicio profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las salariales, de despido, en la promoción profesional, en la formación profesional y ocupacional y continua. Y queremos en este sentido que también todo este ecosistema que incluye al empleo, pues estén presentes las personas con discapacidad desde una perspectiva de los derechos laborales. Los centros especiales de empleo van a pasar a tener una denominación del siglo XXI. Ni queremos estar en centros, como ya habían explicado Maite, nuestra vida ha estado siempre marcada por centros, instituciones, y los centros especiales de empleo son empresas, llamémoslo por lo que son empresas. Nosotros no somos especiales, las personas con discapacidad no somos unicornios ni somos de color rosa, somos personas. Entonces llamémoslo como son. Van a pasar a llamarse empresas de inclusión laboral para las personas con discapacidad, una denominación, como digo, libre de estigmas y de señalamientos. Para que el artículo 49 de la Constitución cobre también sentido en nuestras vidas, había que promover también el respeto a la integridad física y mental de las personas con discapacidad, a que se fomente una imagen positiva de la discapacidad, fuera de la caridad, de ese mensaje que nos acompaña de la superación. Nosotros no somos héroes ni heroínas y aquí la que se tiene que superar es la sociedad. O sea, ese tipo de mensajes, que se busquen mensajes de regularidad, de derechos, de plena ciudadanía, pero también para tipificar como infracción grave la mofa pública de nuestras realidades diversas en espacios públicos y para que ayuntamientos se lo piensen dos veces antes de autorizar corridas que denigran a personas con enanismo como yo, como es el torero bombero. Será requisito también que para el ejercicio de cualquiera de las profesiones, oficios que impliquen el contacto habitual con personas con discapacidad o en situación de dependencia, no haber sido condenado por sentencia firme en cualquier delito contra la libertad sexual. No queremos agresores en nuestras vidas. Esto es una salvaguarda importante. Las personas con grandes necesidades de apoyo, pues bueno, pues se encuentran muchas veces en situaciones indeseadas y queremos tener esta salvaguarda en toda la acción de los cuidados. Se va a regular el facilitador procesal, que ahora os explicaré qué es, para que el derecho al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva proteja también a las personas con discapacidad, a las personas mayores que tienen dificultades de comprensión, ya sean víctimas, testigos o imputadas, y entiendan lo que les dice la jueza, el fiscal, la abogada, porque si no entienden las acusaciones o las instrucciones de sus defensas, van a quedar absolutamente indefensas, por tanto desprotegidas, incluso en algunos casos condenadas a prisión o a perder
la custodia de sus hijas e hijas. Digo esto porque si la premisa de cualquier proceso judicial es que el juicio sea justo, hay que tener en cuenta que existen una ciudadanía que precisa medidas de accesibilidad o de profesionales como el facilitador procesal para tener todas las garantías procesales y para actuar de puente comunicativo en cualquier juicio. Tampoco se nos va a poder discriminar en la contratación de seguros. Eso me ha pasado a mí, que cuando fui a contratar un seguro de salud, pues vieron, bueno, mi situación y me dijeron, bueno, pues prácticamente que me cubrían el médico de familia. Todas mis situaciones y patologías asociadas a mi discapacidad quedaban fuera. Esto se acabó. Va a estar prohibido que, bueno, que se nos pueda discriminar a la hora de contratar un seguro de salud o de vida. Vamos a trabajar, y en esto el Inserso, Maite, está haciendo un esfuerzo muy importante en la generación de conocimiento de datos. Necesitamos datos. Generalmente en los servicios sociales no hay mucho dinero. Entonces tenemos que ser muy certeras con las políticas públicas que impulsamos. Se va a crear un sistema de información estatal de discapacidad que permita disponer de datos sobre cómo está nuestra situación. Va a ser algo parecido al SISAT, al sistema de dependencia, que no, ahora mismo no hay una base de datos, como muchas veces se dice, y creamos por ley este sistema de datos sobre discapacidad. Mandatamos también la actualización de los patrimonios protegidos, que ahora está desfasada y no tiene en cuenta la reforma legal que reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y que esto es un instrumento jurídico para la designación de unos bienes como dinero, inmuebles, títulos, para que los beneficios de estos deriven en la administración y en las necesidades vitales ordinarias y extraordinarias de una persona con discapacidad. Antes, este tipo de patrimonios estaban sujetos a lo que decía el tutor. Ahora la persona con discapacidad va a tener voz en la gestión de estos patrimonios protegidos. Acabo diciendo que, bueno, España tenía una deuda, y digo esto porque fue una de las cuestiones en conversaciones durante todo este periplo de la ley. Viene también de la estrategia de cuidados de larga duración, de la estrategia de discapacidad, y este país tenía una deuda con las personas con grandes necesidades de apoyo. Digo esto porque no tener lenguaje oral, no tener recuerdos, mover solo el iris de los ojos para interactuar con el mundo, eso no resta humanidad. Ahí también hay voluntad, hay vínculo, hay vida interior. Y en esas vidas, que nos quede a todas claro, la dignidad permanece intacta. Para que de una vez por todas estas voces, tantas veces ignoradas, se escuchen, se respeten, para que los cuidados sean ley, para que los apoyos sustituyan a las tutelas y para que la democracia se ensanche e incorpore en todas sus esferas a estas compatriotas que por tener realidades complejas y retadoras han visto cómo otros toman su voz, y para decidir por ellas hemos hecho esta ley. Visibilizar a las personas con grandes necesidades de apoyo con datos, con historias de vida, con buenas prácticas, no es un gesto opcional, sino un ejercicio deliberado de acción positiva, porque lo que no se hace visible sigue sin existir en el debate y en la conversación pública. Porque además, cuando un sistema de apoyos es capaz de restaurar, como buscamos en esta ley, la dignidad de las personas, de estas personas y de sus familias, este sistema se vuelve mejor para el conjunto del país. Este, y no otro, es el horizonte, es la naturaleza, es el corazón, el latir de esta reforma legal. Por eso lo hemos dicho a todos los partidos políticos, a todas las fuerzas parlamentarias, lo vuelvo a decir ahora que está en el trámite del Senado, esta es la mejor
forma para significarse, para decir si se está o no con la discapacidad y con las personas mayores. Aquí no hay grises, aquí no caben equidistancias. Yo, como persona con discapacidad, ya no quiero tantos manifiestos y tantas sonrisas y tantos actos el día de la discapacidad. Quiero leyes. Quiero que mi vida, mis deseos, mis preferencias, la de mi madre con una situación de dependencia grado 3, estén en el BOE. Aquí, como digo, esto es una ley de país, una ley de y para aquellas mujeres, hombres, niñas y niños que más apoyo precisan y que, por tanto, requieren de una respuesta unánime de los grupos parlamentarios. Espero que se consiga y que no pase como pasó en el Congreso, que el Partido Popular, la principal fuerza política de la oposición de este país, mostró una equidistancia, una abstención que yo sigo sin comprender, o otra fuerza política como Vox decir que no a esta reforma. Digo que requerimos una respuesta unánime para que al fin las personas con grandes necesidades de apoyo tengan la convicción de que España también les pertenece. Muchas gracias. Pero si es que yo luego pueden ir a venir otra vez a verla en la México. No, estoy hablando contigo, ¿no? No ha venido Gabriel cuando estaba Y ha estado andando por el pasillo y todo y ha vuelto otra vez. Está andando ella con la de reuso. Muchas gracias, Jesús. Creo que tendremos que mutear tu participación. Gracias. Y ahora cedemos el paso a Elia. Y perdón, voy a dar las noticias que hemos conseguido al aumentar el número de participantes, por lo que si tenéis colegas que están esperando, ahora les podemos admitir. Vamos a compartir también el vídeo para cualquier persona que se haya perdido la primera parte de este webinar. Gracias. Elia, todo tuyo. Muchas gracias, Adelina. Quiero comenzar agradeciéndote, Adelina, la oportunidad de compartir este espacio de reflexión. Y quiero agradecer especialmente a Maite Sancho y a Jesús Martín el liderazgo, la determinación y el compromiso que han tenido con esta reforma desde el principio, hace ya unos pocos de años. Creo que algo que se percibe desde la primera lectura del texto es que esta es una reforma profundamente participada. Se nota que detrás hay muchas voces, muchas experiencias y muchas miradas diferentes. Y no es solamente una reforma del sistema de dependencia, como ha comentado Maite. Me atrevería a decir que es una propuesta de transformación sobre cómo entendemos los apoyos y los cuidados. En los próximos minutos veremos de dónde venimos, cuáles son los pilares del nuevo modelo y algunas de las principales novedades que incorpora la reforma. No todas, porque no tenemos tiempo para verlo todo, pero sí las que consideramos más relevantes. ¿De dónde venimos? El modelo actual del sistema de dependencia se apoya en una cultura profundamente asistencialista, ya lo ha comentado Jesús, lo ha comentado Maite, una cultura que compartimos como sociedad y que condiciona cómo entendemos los cuidados. Tenemos unas creencias de cómo va a ser el cuidado de mi padre o de mi madre cuando no puedan tener una vida autónoma. Las propias personas que reciben los cuidados y los apoyos están salpicadas por esta cultura asistencialista, una cultura asistencialista vinculada con el edadismo, con el capacitismo y con el machismo. ¿En qué se traduce? Pues se traduce en primer lugar en que las personas son vistas como receptoras pasivas de cuidado y no como sujetos de derecho. En segundo lugar, predomina un enfoque capacitista que pone el foco en el déficit en lugar de ponerlo en las fortalezas de las personas y nos lleva a un modelo de sustitución en la toma de decisiones, en lugar de a un sistema de apoyo y acompañamiento en las decisiones. En tercer lugar, la vulnerabilidad y la dependencia se entienden como una condición individual, como una característica de la persona y no como una situación en la que la persona requiere apoyo y cuidados para el ejercicio de su autonomía. En cuarto lugar, los cuidados están infravalorados. Nuestra sociedad no concede a los cuidados el valor que realmente tienen y son esenciales para la vida. En quinto lugar, la falta de un enfoque comunitario, la falta de inclusión social, la falta de participación en la comunidad, quedando las personas alejadas de la vida social.
Y en sexto y último lugar, la protección y la seguridad se imponen muchas veces sobre la autonomía, lo que lleva, por ejemplo, a la utilización de sujeciones o restricciones. La reforma incorpora más de 6.200 millones de euros para reforzar el sistema. Esto es una inversión sin duda histórica, pero me gustaría detenerme un momento en una idea sencilla. No importa cuántos recursos tengamos si seguimos utilizándolos para reproducir el mismo modelo asistencialista. Más allá de las cifras de la cobertura, de las listas de espera, que sin duda son importantes, el reto no es solo cuánto se invierte, sino cómo se invierte y en qué modelo de cuidado y apoyo invertimos. Y precisamente por eso esta reforma es importante, porque no se limita a aportar una financiación histórica, sino que propone una transformación profunda de la manera de entender los cuidados, los apoyos, la autonomía y los derechos. Propone, como ha comentado Maite, un cambio cultural, y esto es lo que vamos a ver ahora. El gran objetivo de la reforma es superar la cultura asistencialista y avanzar hacia un modelo basado en derechos humanos. Y esto no es solamente un cambio normativo, es un cambio cultural y social profundo que requiere transformar las creencias de las que hemos hablado, que afecta a cómo entendemos los cuidados como sociedad, porque la cultura asistencialista no se da solamente en los centros como espacios físicos, sino que está atravesada por comportamientos, por valores y por creencias sobre las formas de cuidar y sobre cómo apoyar a las personas. La reforma deja atrás esta visión centrada exclusivamente en la protección y los cuidados para situar a la persona como sujeto pleno de derechos. Ya no se habla únicamente de atender necesidades, sino que hablamos de garantizar derechos fundamentales, es decir, de decidir sobre la propia vida, de elegir dónde vivir, participar en comunidad, tener relaciones significativas o recibir apoyo, respetando en todo momento la dignidad y la autonomía personal. Los 4 pilares del nuevo modelo de cuidados que presenta la reforma son el enfoque de derechos, en primer lugar. Si tuviese que resumir toda la reforma en una única idea, diría que el sistema de dependencia deja de estar centrado en prestaciones y en cuidados para convertirse en un sistema centrado en derechos. La ley reconoce que las personas en situación de dependencia tienen derecho a decidir sobre su vida, a elegir dónde y con quién vivir, a participar en la comunidad, a tener las relaciones que deseen, a recibir los apoyos necesarios para desarrollar su propio proyecto de vida. Y todas las medidas que vamos a ver a continuación son consecuencia de este cambio de paradigma y de mirada. El segundo pilar o clave es el enfoque comunitario. Por primera vez la ley incorpora conceptos como entorno comunitario, actividades significativas, prestaciones de base comunitaria. El objetivo ya no es únicamente que la persona reciba apoyo y cuidado, sino que pueda seguir viviendo una vida conectada con su barrio, con sus relaciones, con sus actividades, sus espacios habituales y su comunidad. La tercera clave es el enfoque centrado en la persona. La expresión voluntad, deseo y preferencia aparece de forma reiterada a lo largo del texto de la reforma y se convierte en uno de sus ejes fundamentales. Los apoyos deben de adaptarse a cada persona, a su proyecto de vida, a su voluntad, a sus preferencias, porque la dependencia, la edad o la discapacidad no nos hace iguales. Cada persona es un ser único. En los apoyos no hay soluciones estándar. Y la cuarta clave es un principio esencial. Todas las personas. El derecho a la autodeterminación, a vivir de forma independiente, a ser incluido en la comunidad, debe de garantizarse a todas las personas independientemente de su nivel de autonomía o de sus necesidades de apoyo. Estos 4 pilares, derechos, comunidad, personalización e inclusión, son los que dan sentido y los que dan coherencia al conjunto de la reforma que vamos a ver. La reforma actualiza la propia definición de situación de dependencia. El cambio no es un cambio menor. Dejamos atrás una visión centrada casi exclusivamente en las limitaciones funcionales de la persona para adoptar una mirada más acorde con el modelo social de derechos humanos. La dependencia deja de entenderse exclusivamente como consecuencia de una dificultad individual y pasa a concebirse como una situación en la que también se incluye el entorno y las condiciones de vida.
Por primera vez la ley reconoce expresamente que la falta de accesibilidad, de la que tanto nos ha hablado Jesús, la falta de inclusión social o la falta de unos apoyos adecuados puede originar o agravar una situación de dependencia. Y hay otra novedad muy relevante, y es que ya no hablamos de actividades básicas de la vida diaria, como comer, asearse o vestirse, sino que la ley amplía el perímetro a las actividades de la vida diaria, reconociendo que la autonomía también tiene que ver con participar, relacionarse, decidir y desarrollar un proyecto de vida propio. Aunque muchas veces las sujeciones se presentan como una medida de seguridad, la realidad es que pueden causar más daño que protección. No solamente afectan a la salud física y emocional de las personas, sino que también afectan a la dignidad y a la autonomía. La reforma cambia radicalmente la posición del sistema frente a sujeciones y frente a restricciones. En primer lugar, y por primera vez, la atención libre de sujeciones y restricciones deja de ser una buena práctica para convertirse en un principio estructural del sistema. En segundo lugar, se obliga a los servicios a avanzar hacia la eliminación de sujeciones y la reducción de restricciones con los llamados planes de sujeciones cero y reducción de restricciones. Y en tercer lugar, se limita la utilización de las sujeciones y las restricciones a casos absolutamente excepcionales de urgencia vital, sometidos a estrictos controles y garantías. Es decir, el mensaje es muy claro, la seguridad sigue siendo importante, pero nunca puede lograrse sacrificando la libertad y la dignidad de las personas. Otra novedad en cuanto a derechos que nos trae la reforma es relativa a la tecnología. Qué duda cabe que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías pueden transformar los cuidados. Pueden ayudarnos a prevenir situaciones de fragilidad, reforzar la autonomía, facilitar el acceso a los apoyos y a mantener a las personas más conectadas con su entorno y con su comunidad. Pero la tecnología no es neutral. También plantea riesgos y plantea desafíos que no podemos ignorar. Si no se utiliza adecuadamente, la tecnología puede sustituir decisiones, puede invadir la privacidad, puede aumentar la brecha digital o empobrecer las relaciones humanas. Por eso la reforma fija 3 garantías fundamentales. La tecnología debe de reforzar la libertad y la autonomía, debe de proteger la dignidad y debe de garantizar la privacidad de quienes la utilizan. Otro derecho importante que nos trae la reforma es que elimina el régimen de incompatibilidades introducido en 2012 y obliga a las comunidades autónomas a adaptar su normativa antes de 2030 para garantizar la compatibilidad de todas las prestaciones domiciliarias. Puede parecer un cambio técnico, pero es mucho más que eso. Supone dejar atrás un sistema que obligaba a elegir entre apoyos y avanzamos hacia un ecosistema de cuidado capaz de combinar servicios diferentes alrededor del proyecto de vida de cada persona. Y una novedad que trae la reforma es el reconocimiento expreso de derechos propios de las personas cuidadoras en el entorno familiar y relacional. La reforma distingue entre la persona cuidadora y la persona cuidadora principal. Todas las personas cuidadoras tendrán derecho a recibir información, acompañamiento y formación para cuidar y para cuidarse, incluyendo formación para afrontar cuidado en situaciones de alta complejidad y también para el uso de nuevas tecnologías. Y la persona cuidadora principal incorpora además derechos específicos. Pasa a ser un colectivo prioritario en las políticas de empleo, se refuerzan las medidas de conciliación y algo especialmente relevante. La Administración tendrá que garantizar la continuidad de los cuidados de la persona en situación de dependencia cuando la persona cuidadora principal esté enferma o hospitalizada. Vamos a ver ahora la reconceptualización que se hace de los servicios, de los principales servicios. La transformación de la teleasistencia refleja muy bien, creo yo, el cambio de modelo que impulsa esta reforma. El primer cambio que trae la teleasistencia es jurídico. La teleasistencia deja de ser un servicio complementario para convertirse en un derecho subjetivo garantizado para todas las personas en situación de dependencia, con dispositivos y canales de comunicación universalmente accesibles, como ya nos ha adelantado Jesús. El segundo cambio es funcional. Ya no hablamos únicamente de un botón para pedir ayuda ante una situación de emergencia. La teleasistencia debe de incorporar una dimensión preventiva,
que sea capaz de detectar riesgos, de anticipar situaciones de fragilidad y de prevenir el aislamiento antes de que sucedan y de que aparezcan problemas más graves. Y también incorpora una dimensión proactiva, porque no se debe limitar a ayudar cuando ocurre algo. Debe de contribuir a que las personas mantengan una vida activa y sigan conectadas con su entorno y participen en su comunidad. Y hay una última innovación que resulta especialmente relevante. La ley impulsa la conexión de las centrales de teleasistencia con el Sistema Nacional de Salud y con el resto de los servicios de apoyo y cuidados, convirtiéndola en auténtico nodo para la coordinación alrededor de la persona. En resumen, la teleasistencia podemos decir que deja de ser un dispositivo de emergencia para convertirse en una infraestructura inteligente de apoyo a la autonomía, la prevención y a la vida en comunidad. El servicio de ayuda a domicilio que ha mencionado antes Maite y que es muy relevante en este sistema, deja de entenderse como un servicio que ocurre exclusivamente dentro de la vivienda. La reforma lo define como un conjunto de apoyos para facilitar a la persona en situación de dependencia el desarrollo de las actividades de la vida diaria y la promoción de la autonomía de acuerdo con su voluntad, deseo y preferencia. Esto significa que el servicio podrá acompañar a la persona fuera del hogar, pues para hacer la compra, para actividades comunitarias, para hacer gestiones, relaciones sociales o para la participación ciudadana. Es un cambio enorme porque desplaza el foco de la vivienda al proyecto de vida de cada persona. Y además la reforma plantea una idea muy sencilla, pero a la vez muy poderosa. Permite que los apoyos puedan organizarse conjuntamente cuando varias personas se conocen y viven cerca y desean compartirlo. Es una medida muy innovadora porque favorece las relaciones de proximidad, optimiza recursos y genera modelos más flexibles y personalizados. Y además introduce una lógica comunitaria y colaborativa que hasta ahora no existía en el sistema. Esta lógica comunitaria favorece también nuevos modelos de convivencia y de cuidados autogestionados, como son, por ejemplo, las experiencias de cohousing. La asistencia personal quizás sea una de las figuras que mejor representa el cambio de paradigma y el cambio cultural de esta reforma. La reforma amplía el alcance y reconoce la asistencia personal para todas las personas de cualquier edad y en cualquiera de los grados de dependencia. Y además, por primera vez, incorpora la asistencia personal como un servicio propio del catálogo y no solamente como una prestación económica. Pero el cambio más profundo es el conceptual. La asistencia personal deja de estar orientada principalmente a facilitar el acceso al empleo y a la educación o a las actividades básicas de la vida diaria y pasa a orientarse a la vida independiente, a la inclusión en la comunidad y al desarrollo de un proyecto de vida libremente elegido. Y hay una idea fundamental. Los apoyos se prestan por profesionales especializados y bajo la dirección de la propia persona de acuerdo con su voluntad, deseo y preferencia. En definitiva, ya no hablamos de hacer las cosas por las personas, sino de apoyar a las personas para que puedan vivir la vida que elijan vivir. Otra transformación relevante afecta a los centros de día. El centro de día se concibe como un lugar en el que las personas acuden a recibir atención dentro de un edificio. Y con la reforma pasa a convertirse en una plataforma de apoyos para desarrollar una vida plena en la comunidad. Por supuesto, el centro continúa ofreciendo cuidados y apoyos especializados, pero incorpora elementos muy novedosos como son la promoción de actividades significativas o el acompañamiento en la adquisición y mejora de habilidades digitales, porque hoy en día participar en la sociedad también significa relacionarse, informarse y acceder a oportunidades en entornos digitales. Y hay una innovación especialmente interesante. Los apoyos pueden prestarse no solamente dentro del propio centro, sino también en domicilio y en espacios comunitarios, favoreciendo de esta manera las relaciones, la participación y los vínculos con el entorno. En definitiva, el centro de día deja de ser un lugar donde ocurren actividades para convertirse en un recurso que ayuda a las personas a seguir conectadas con su barrio, con su pueblo, con sus asociaciones, con actividades culturales, deportivas, de voluntariado y con todo aquello que forma parte de la vida de cualquier persona. La ley vigente define la residencia como un centro que presta servicios personales y sanitarios continuados.
La nueva redacción cambia completamente el enfoque y la residencia pasa a ser, ante todo, un lugar para vivir. Y esto es muy importante porque cuando hablamos del nuevo modelo residencial no estamos hablando solamente de transformar edificios, estamos hablando de transformar la manera de entender la vida de las personas que viven en esos edificios. Durante décadas muchas residencias se han organizado alrededor de los cuidados. La reforma propone invertir esta lógica. Los cuidados siguen siendo imprescindibles, pero pasan a estar al servicio de las personas. Por eso desaparecen las referencias a intensidad de los cuidados o la organización de los centros según el tipo y el grado de dependencia de las personas y aparecen conceptos como proyecto de vida independiente, valores, preferencias, intimidad, participación en la comunidad, relaciones significativas, entorno inclusivo, accesible y más parecido a un hogar que a una institución. En cuanto a la prestación económica para cuidado en el entorno familiar, la reforma introduce 3 cambios importantes que nos gustaría destacar. Primero, se elimina el carácter excepcional de esta prestación. Segundo, se reconoce que los cuidados pueden ser prestados no solo por las familias, sino también por personas del entorno relacional cuando exista un compromiso estable de apoyo. Y tercero, elimina definitivamente el plazo suspensivo máximo de 2 años que se incorporó en la reforma de 2012, es decir, elimina la posibilidad de retrasar hasta 2 años el acceso efectivo a esta prestación. Con esto desaparece el último recorte que permanecía vigente de aquella reforma. La ley además introduce 2 servicios nuevos en el catálogo. El primero es el servicio de apoyo y cuidado en vivienda. Es probablemente uno de los servicios más innovadores de la reforma. La ley incorpora una alternativa real a los modelos tradicionales de residencias para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en vivienda ordinaria, en un entorno comunitario y con los apoyos que necesiten, incluidos los de alta intensidad y complejidad. Hay dos modalidades en este servicio. La primera se basa en viviendas ordinarias, donde conviven un número reducido de personas que comparten un proyecto de convivencia participativo y acordado entre las personas. Y la segunda modalidad, quizá más innovadora, permite que varias personas que viven en apartamentos o en viviendas independientes puedan organizar conjuntamente su apoyo y cuidado. Las viviendas pueden estar próximas entre sí y pueden compartir espacios comunes o bien pueden formar parte de un mismo equipamiento colectivo. Lo importante es no tanto dónde viven las personas, sino que exista un proyecto común que permita articular y organizar los apoyos. Aquí encuentran encaje fórmulas como el cohousing o como las viviendas colaborativas. Además, la reforma permite que las personas que tienen una prestación económica vinculada a este servicio puedan hacer la contratación del servicio de manera conjunta. Y también incorpora un segundo servicio en el catálogo, un servicio específico de productos de apoyo. Hablamos de las ayudas técnicas tradicionales, pero también de cualquier producto, tecnología o solución que permita a las personas hacer más cosas por sí mismas y seguir viviendo en su entorno. Este servicio tiene una doble finalidad, porque también, y es muy importante, pretende mejorar las condiciones de quienes cuidan, reduciendo esfuerzos y facilitando los apoyos cotidianos. Estos productos se ofrecen o se ofrecerán mediante préstamos o cesiones temporales y complementarán al resto de servicios y prestaciones del sistema. La reforma también trae novedades y muchas respecto al procedimiento. No podremos verlas todas, hemos hecho un pequeño resumen. Si tuviese que resumir todos los cambios del procedimiento que trae la reforma en una sola idea, diría que la persona gana protagonismo en las decisiones que afectan a su vida. No tenemos tiempo suficiente para exponer todos los cambios, pero los más relevantes serían que el procedimiento ya no gira únicamente alrededor de la valoración de la situación de dependencia y de la asignación de recursos. Empieza por algo mucho más importante, que es conocer la voluntad, los deseos y las preferencias de las personas. Y cuando estas personas no puedan expresar directamente esta voluntad, deseo y preferencia, la ley exige reconstruirlo a partir de su trayectoria vital, sus creencias y sus valores.
A partir de aquí, el Programa Individual de Atención, el PIA, deja de ser un documento diseñado para la persona y pasa a construirse con la persona y además a propuesta de la persona. Es decir, la persona participa en la elección de su apoyo y en la forma en que quiere organizar esos apoyos. La reforma también refuerza la capacidad de decisión sobre dónde quiere vivir y recibir los apoyos la persona. Es decir, reconoce el derecho a elegir el centro residencial o la vivienda con servicio y además garantiza que esa elección se mantenga hasta que exista disponibilidad en el recurso elegido. Y mientras espera, la persona no queda desatendida. Si el servicio reconocido no está disponible, se garantiza una prestación o un servicio transitorio acorde a la voluntad, deseos y preferencias de la persona, que ya no tiene que ser necesariamente la prestación económica vinculada al servicio. Además, esta solución provisional no le hace perder su posición en la lista de acceso al servicio que realmente ha elegido. La norma define criterios claros de prioridad en el acceso a los servicios, que son, primero, el grado de dependencia, segundo, y aquí está la novedad, el tiempo de espera desde la fecha de solicitud, y a igualdad de grado de dependencia y de tiempo de espera entra en juego la capacidad económica. Y por último, la reforma incorpora la tramitación urgente para situaciones de especial vulnerabilidad. La ley reconoce que la intersección de factores económicos, de salud, de accesibilidad, de vivienda, de aislamiento social o de violencia pueden agravar significativamente una situación y, en consecuencia, permite priorizar la tramitación de estos expedientes. En definitiva, la reforma no solamente mejora prestaciones y servicios, como hemos visto, sino que también transforma el procedimiento para que las decisiones se construyan cada vez más desde la voluntad de la persona y cada vez menos desde la lógica de la disponibilidad de los recursos. Hay tres últimas ideas que quiero compartir. La primera tiene que ver con la calidad. La reforma entiende la calidad como una realidad con tres dimensiones inseparables: la calidad del sistema, la calidad de los apoyos y la calidad del empleo. La calidad del sistema exige criterios comunes, transparentes, evaluación y unos servicios autonómicos de inspección alineados con los derechos. La calidad de los apoyos se mide por el impacto que estos tienen en la vida de las personas y no solamente por los protocolos o por los procedimientos que se aplican en los servicios. Y la calidad del empleo pasa a formar parte de la propia definición de calidad del sistema. Para impulsar esta transformación, la ley prevé, entre otras cosas, la creación de un marco referencial de calidad y de un sistema común de evaluación, que, como nos ha explicado Maite, es un trabajo que ya está en marcha a través de la ponencia técnica en la que participan todas las comunidades autónomas. Una de las novedades más innovadoras, y nunca mejor dicho, de la reforma es que reconoce expresamente que la innovación social es una herramienta estratégica del sistema y crea por primera vez un mecanismo concreto para hacerla posible. El objetivo es identificar nuevas formas de organizar los apoyos y los cuidados que respondan mejor a las necesidades de las personas y que mejoren su calidad de vida. Porque los cambios sociales avanzan más rápido que las normas y con frecuencia las normas que tenemos son garantistas y están diseñadas para modelos que ya están consolidados. Entonces, esto a veces dificulta el desarrollo de soluciones que pueden ofrecer mejores resultados a las personas. Por eso la reforma permite que las comunidades autónomas creen espacios de exención regulatoria. Son los que llamamos sandboxes sociales. Se trata de unos espacios controlados donde se pueden ensayar nuevas modalidades de apoyo, más personalizadas, más comunitarias, más centradas en derechos, siempre, obviamente, con garantías, con supervisión y con evaluación. Y además, si estas experiencias demuestran buenos resultados y demuestran que son viables, se pueden incorporar al catálogo del sistema. Es una lógica poco habitual, diría yo, en servicios sociales. La ley reconoce que los retos de la discapacidad, los retos del envejecimiento, los retos de los cuidados son complejos y que necesitamos innovar, evaluar, aprender y mejorar continuamente. Y para terminar, comentar que la reforma convierte la investigación, la innovación social y la tecnología aplicada en una prioridad estratégica y atribuye al Inserso una función de liderazgo para impulsar la colaboración, el intercambio de conocimiento, la creación de redes en torno a la innovación con
una especial atención a la inteligencia artificial aplicada. El objetivo no es innovar por innovar, es generar conocimiento útil, compartir evidencia, impulsar proyectos pilotos y acelerar la incorporación de soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Siempre, lógicamente, desde una perspectiva ética, de derechos humanos y de interés general, y siempre incorporando la voz de las propias personas en situación de dependencia. La ley apuesta por un inserso, Maite, que no solo financie o coordine, sino también que genere conocimiento útil para mejorar las políticas públicas. Y la reforma es muy amplia, no nos da tiempo de abordarla en su totalidad, pero si tuviese que resumirla en una sola frase, diría que el sistema deja de organizarse alrededor de los recursos y empieza a organizarse alrededor de las personas. Como hemos comentado, es un camino largo, pero más derechos, más elección, más comunidad y más autonomía, sin duda, merecen mucho la pena. Voy a dejar de compartir. Vale. Muchísimas gracias, Elia. Y ahora vamos a tener un poco de tiempo para discusión que va a moderar Laura Espantaleón del IMSERSO. Hola, bueno, en principio lo primero quiero darles las gracias, ¿no? Porque ha tenido muchísimo éxito este webinar, se ve que es un tema que interesa muchísimo a todo el mundo y de hecho, bueno, sabéis que al principio hemos tenido un problema con el aforo porque no habíamos contemplado tantas personas y hemos llegado a ser más de 550 personas participando en este webinar, así que muchísimas gracias a todos por vuestro interés. Tengo recogidas algunas preguntas que se han ido haciendo en el chat. Yo creo que algunas ya se han respondido. Por ejemplo, Boli preguntaba qué aporta la nueva ley a las colectividades como el cohousing. Yo creo que Elia ha contestado ya a esta pregunta. Y también otras personas preguntan cuándo va a entrar en vigor y si estás pendiente de la dependencia, ¿se podrá solicitar el grado de discapacidad de forma automática? Este tema parece que genera dudas porque otra persona también pregunta, las personas que ya tenemos reconocido un grado 2 o 3 de dependencia, ¿obtendremos automáticamente el reconocimiento equivalente al 65% de discapacidad o habrá que iniciar un nuevo procedimiento? Y si es automático, ¿cómo y cuándo se hace efectivo? No sé quién quiere responder a esta cuestión. Espera, Jesús, creo que no te escuchamos. Que mi activo, Sí, ahora sí. pues vamos a ver, la ley, bueno, primero tiene que aprobarse, o sea, tiene que aprobarse definitivamente. Lo ha explicado Maite, lo hemos explicado también Elia y yo. Queda el último trámite del Senado y bueno, pues una vez que se apruebe definitivamente por las Cortes Generales, la ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, que imaginaros que si todo va bien, a finales de septiembre las Cortes Generales del Estado lo han aprobado, luego se manda a BOE, que llamaremos para que esto sea cuanto antes sea, que bueno, si hay un horizonte de propicio, igual, yo que sé, a mitad de octubre, principios de noviembre, la ley podría estar en vigor. Con respecto al tema de las asimilaciones de las pasarelas, o sea, lo que he dicho en mi explicación, queremos reducir cargas a las personas con discapacidad en situación de dependencia que ya bastante fastidio tenemos en nuestro día a día. Entonces, ¿por qué hay dos sistemas o tres? Porque también está el de la incapacidad laboral. Pues bueno, es una pregunta que yo como ciudadano me hago cada día. Ya hicimos una asimilación en la pasada legislatura para que las personas con incapacidad laboral no tengan que pasar otra vez este proceso y a efectos laborales tengan reconocido la situación de discapacidad y queda pendiente la otra situación. Una persona, mi madre, tiene un grado de dependencia 3 y a todos los efectos es una persona en situación de discapacidad.
Entonces, para que mi madre, ni gente como mi madre, tenga que ir otra vez a otra lista de espera, a otro procedimiento diferente, porque no es igual que el de dependencia, pues hacemos esta asimilación. Es decir, una vez que recibas el certificado de dependencia, automáticamente, administrativamente, eres una persona con discapacidad. Si los servicios, si en el PIA aparece un grado de dependencia 1, pues automáticamente se te reconoce un grado de dependencia un porcentaje de dependencia del 33. Si te dan el grado 2 o 3, pues el porcentaje de dependencia será del 65%. Que tú decides que quieres más grado de discapacidad, pues en ese caso ya tendrías que pasar por el proceso ordinario. Pero queremos facilitarle la vida a las personas y también a las comunidades autónomas, a los equipos de valoración, pues para que, bueno, desatascar también listas de espera. Muchas gracias, Jesús. Tenemos más preguntas en el chat. Carmen Llamas pregunta si todos estos servicios estarán vinculados a la pensión que se cobra o será para todos, dice. A ver, la ley introduce cambios tanto en la capacidad económica como en la participación de las personas en el coste de los servicios. No elimina lo que llamamos copago. Cada comunidad autónoma, con los requisitos que marca la reforma, que no voy a entrar para no consumir mucho tiempo, establecerá el sistema de copago que considere más oportuno. Entonces, no sé si la pregunta va por ahí. No se elimina el copago. Yo, si me permites, Elia, Sí. complementar lo que has explicado muy bien. eh, sí que, y ahí han hecho una labor potente las compañeras del Inserso, sí que vamos a dar mucha transparencia al copago. Ahora mismo no sabemos cómo es la aportación del beneficiario. Se habla, y hemos hablado mucho, de que del 50-50, sí, nosotros lo compramos. La AG, como ha explicado Elia y Maite, ya han puesto el 50%, ya hemos puesto el 50%. Pero en las comunidades autónomas, o sea, está su aportación y también la del beneficiario. Entonces, bueno, pues yo creo que esto va a ayudar también a conocer esos datos, pero el sistema, bueno, pues sigue manteniendo el copago. Esto es así y así igual va a seguir, pero bueno, va a dar más transparencia a este tipo de situación. Bueno, tenemos muchísimas preguntas en el chat, no va a dar tiempo a todas, pero vamos a intentar responder el máximo posible. Pregunta también Ana Nicolau, ¿cómo se plantea la revaloración de las tareas? Porque cuesta encontrar profesionales tanto por las condiciones laborales como por la falta de prestigio. Yo creo que también Elia ha hecho mención, ¿no?, a cómo se va a abordar el tema de los profesionales. No sé si Elia o Maite, quien queráis. Bueno, yo creo que el tema de los profesionales, como seguro que casi todos los presentes conocemos, es un tema grave, no de España solamente, sino de todos los países que tienen sistemas de protección social a la dependencia. Hay una medida que seguro que es eficaz, que es el disponer de mayor financiación y el disponer de sistemas de acreditación, llamémoslos más accesibles a las personas que realmente están realizando muchas tareas de cuidado, como por ejemplo la población migrante y demás. En eso estamos a través del Real Decreto que en este momento está cercano a aprobarse desde el Ministerio de Educación, y que por supuesto cuenta con nuestra colaboración y que establece otro modelo de acreditación que no, digamos que no viene a cuento ahora entrar ahí porque tiene su punto, ¿no?, su complejidad, pero que sí facilita el acceso a personas que no tienen titulación previa en alguna parte. Y por supuesto está basado en formación de carácter dual. Todo esto pensamos que puede facilitar un poco más el acceso a este mercado laboral,
que como sabemos pues tiene una carencia enorme, que bueno, oscila el cálculo entre 260.000 puestos de trabajo y hasta 600.000 para el año 2030. Está claro que además de eso, lo que se necesita es pues, un mayor reconocimiento, salir de la precariedad en la que está ubicado ahora, pero yo diría que también necesita otro reconocimiento, que es el reconocimiento social. Yo insisto en esto que suena tan bonito y que decimos, esto de que el cuidado es el fundamento de la vida, es todo este tipo de cosas que todos usamos y todas con mucha frecuencia, ¿no? La sostenibilidad de nuestra sociedad, pero en cambio tiene un valor social ínfimo. Y hay una parte que tiene que ver con la educación, con la formación y con el salario, pero también yo vuelvo a otro tema más de cambio social, que es que el cuidado es una actividad importante y que tiene que tener un valor social mayor del que tiene ahora. Pero por ahí es por donde estamos intentando avanzar asuntos que no entran directamente en el texto de la ley, porque como podéis imaginar, la ley tiene muchas limitaciones que vienen derivadas de fundamentalmente de nuestro sistema competencial, en el que no nos podemos meter en otros charcos, por decirlo así, que son competencia de las comunidades autónomas. Caso más claro y evidente es el de los copagos. Y solamente digo, porque hay alguna pregunta del mantenimiento de la excepcionalidad no está en este texto. Ya. Muchas gracias, Maite. Bueno, yo creo que vamos a hacer un par de preguntas más porque estamos ya en el tiempo de descuento. Pregunta Inés Francés, ¿cómo se modifica el concepto de dependencia y se amplía a actividades relacionales? ¿Se tiene previsto modificar el baremo que reconoce la situación de dependencia? Sí, claro. La consecuencia lógica del cambio del concepto de situación de dependencia obliga a la modificación del baremo y se da en un plazo de un año para hacer esa modificación. Sí. Se abandona la idea de actividades básicas de la vida diaria y vamos a actividades de la vida diaria y a una visión, una mirada diferente, entonces, lógicamente, el baremo tiene que adaptarse. Sí. Gracias, Elia. Otra pregunta que hace Concepción Marea, ¿qué sistema de respiro para las madres cuidadoras no profesionales se determina en la nueva reforma? A ver, se plantean una serie de derechos para las personas que cuidan. Y esto es una novedad y por primera vez son derechos que además se recogen todo en un artículo y lo hemos comentado en la exposición. Hay medidas de conciliación que tendrán que desarrollarse. Ahora la ley son los trazos gruesos de una reforma. Ahora hay que hacer todo el desarrollo reglamentario y todas las medidas de conciliación están por desarrollar, pero la ley mandata para que la conciliación sea posible. Y la medida que hemos comentado también, que es bastante relevante, ¿no? Si la persona que está cuidando, la cuidadora principal, la persona cuidadora principal atraviesa una situación de enfermedad o de hospitalización, hay que garantizar la cobertura de esos cuidados. Pero yo diría que ahora está por ver cómo hacemos todo el desarrollo reglamentario de esta ley. Gracias, Elia. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta más, porque hay muchas preguntas en el chat. No sé, Adelina, o Una o dos si... más, si a todos os parece bien. Vale, porque hay muchísimas preguntas. Eh, Pregunta Concepción Ramírez, se establecen compatibilidades entre las prestaciones, pero se sigue manteniendo la excepcionalidad de la PCEF. ¿No es una contradicción? ¿Se deben seguir cumpliendo los requisitos del Real Decreto 675/2023? Sí, yo creo que acabo de comentar que la excepcionalidad como tal no aparece en este texto, la excepcionalidad de las prestaciones económicas. La realidad de los hechos es que
nunca se ha aplicado de una manera clara, ¿no? Puesto que el porcentaje que tenemos de PCEF, sobre todo, que es, digamos, la prestación económica en el entorno familiar, que digamos que es la más conflictiva, pues ahí sigue y sigue creciendo. Eso es otro tema que yo diría que exige casi monográfico, ¿no? Pero bueno, se ha eliminado y también hay que decir que en contra de la opinión fundamentalmente de tanto la iniciativa sindical como la iniciativa empresarial, ¿no? Esto también hay cosas que pertenecen a procesos de debates larguísimos y complejos, como es este tema, por ejemplo. Gracias, Maite. Yo creo que una última pregunta. Pregunta Bruna Monfort, si los productos de apoyo proporcionan autonomía en alguna tarea, ¿habrá que reevaluar la dependencia? ¿Se contempla? Si baja la dependencia, ¿se quitan los productos de apoyo? ¿Deberían ofrecerse anteriormente a la valoración y no vincularlas al grado? Bueno, los productos de apoyo efectivamente aportan autonomía a la vida de las personas y la dependencia no es una característica de la persona, es una característica de la interacción de la persona con su entorno. No creo que si una vez valorada la persona se le proporciona un producto de apoyo del catálogo, haya que revisar la valoración. Eso no tendría fin, entraríamos como en un bucle. Entiendo que no, pero ya os digo que lo importante aquí es el desarrollo reglamentario que se haga, ¿eh? Indudablemente una persona que no tiene ascensor no puede salir a la calle, tiene una situación de dependencia mayor que una persona que con ascensor y con una silla de ruedas, por ejemplo, sale a la calle. Y la dependencia siempre ha valorado esto. Ya con la ley en vigor ya se hace un informe sobre el entorno y los productos de apoyo cambian ese entorno. Pero no creo que el hecho de que te den un producto de apoyo signifique automáticamente una revisión de la situación de dependencia. No tendría mucho sentido. Esta ley, si me permitís, y complementando a las compañeras, o sea, lo que busca verdaderamente también con respecto a la ley de dependencia es que empiece a conocerse por su primer apellido. La ley se llama de promoción de autonomía personal y atención a la dependencia. Entonces, lo que han buscado las compañeras de Inserso, Elia y Maite, es que esta ley empiece también a conocerse por su primer apellido. Y se trata de esto, ella lo ha explicado muy bien, de que todas las personas empiecen a poder decidir. O sea, una cuestión tan cotidiana como qué quiero comer, si me apetece compartir habitación o no, eso hoy en España no pasa. Y esto es lo que busca esta ley, es un marco general. Nosotros tenemos competencias para hacer regulación básica. Luego, como bien han dicho, habrá desarrollos reglamentarios y los desarrollos que hagan las propias comunidades autónomas como gestoras de la discapacidad, los servicios sociales y de la dependencia. Pero nosotras queremos, con esta reforma, precisamente blindar una cuestión que yo cuando se lo cuento a mis amigos parece de perogrullo, pero es la cuestión de la libertad, no la libertad de tomar cañas, sino la libertad de elegir nuestro proyecto de vida. De esto va esta ley. Y con todo el ecosistema, pensando en las cuidadoras, en los apoyos, en los bancos de recursos, todo ese ecosistema está en esta ley. Pero va de eso, tanto la parte de discapacidad como la dependencia. ¿Tiene Maite la mano levantadas? Y solamente un comentario que me parecía obligado porque ayer tuvimos una reunión del grupo de expertos para la elaboración de la Convención de Derechos de las Personas Mayores, que como seguramente también conocéis, pues después de 15 años de trabajo en Naciones Unidas se ha conseguido aprobar el que se redacte una ley. Sabiendo el impacto que ha tenido
la Convención de personas, para personas con discapacidad, que se aprobó en el año 2007, prácticamente al mismo tiempo que esta ley, pues eso es otra excelente noticia y sobre todo el compromiso de que en un año vamos a tener por parte de Naciones Unidas el primer borrador de esta convención. Desde el Inserso y por lo tanto desde España tenemos un compromiso muy alto y estamos trabajando desde el primer momento como ellos. No hay mejor muestra que de los derechos que esta reforma de la ley. Por lo tanto, pues parece que estos meses la vida nos sonríe. Gracias. Bueno, Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿verdad, Elina? sí, muchas gracias. Por mi parte, primero de todo, disculpas a los que no os habéis podido unir antes. Hemos tenido mucho más éxito de lo que pensábamos y al final la universidad ha conseguido aumentar el número de participantes, pero por los que os habéis perdido parte del webinar, vamos a mandar a todos los registrados el vídeo y también la presentación de Elia. Quería felicitar a todos a los ponentes porque sois las personas que además con, con otros y con otras personas también habéis estado trabajando tan duro estos años para que esta reforma sea una realidad desde una perspectiva internacional. Yo creo que pone a España entre los países que realmente están mejorando y trabajando en mejorar sus sistemas de cuidados. Por parte del observatorio, pensamos que igual los tendremos que volver a invitar y volver a continuar hablando, tal vez en septiembre, para ver qué cambios ha habido, si ha habido algunos, y un poco más a poder dar más respuestas a todas estas preguntas que se han hecho en la chat y a las que no hemos llegado en esta hora y media que ha sido muy corta. Pues bueno, muchas gracias, enhorabuena por este hito y continuamos. A ver Que si pasen un buen día. Adelina en la próxima vez podemos ya hacer un seminario presencial y con champán, porque eso será... Bueno, así, una buena celebración, gracias. Enhorabuena. Gracias a todas. Muchísimas Chao. gracias. Hasta Gracias a luego. todos. Hasta luego.